En este video vamos a ver cuáles son los efectos de una devaluación de nuestra moneda. Los argentinos a esto lo vemos reflejado en un aumento de la cotización del dólar, pero en realidad lo que ocurre es que nuestra moneda pierde valor. Y no pierde valor cuando sube el dólar, sino cuando hay inflación. Recordemos que la inflación es la suba generalizada y continua en el nivel de precios de los bienes y servicios. La inflación provoca la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Recordemos que la economía, para poder explicar la realidad, la simplifica. Eso es lo que voy a hacer en este video para poder explicar de manera sencilla cuáles serían los posibles efectos de una suba brusca en el tipo de cambio, es decir, en la cotización del dólar. Para esto vamos a suponer que hoy el dólar cuesta 10 pesos y a partir de mañana pasará a cotizar a 20 pesos. ¿Cuáles serían los probables efectos? Con respecto al sector importador, podemos decir que las importaciones en pesos saldrían el doble más caras. Ahí vamos a ver reducido nuestro poder de compra, ya que gran parte de los bienes y servicios que consumimos son importados. Y aun si fuesen nacionales, muchos tienen componentes importados. Por ejemplo, los autos de industria nacional tienen más del 70% de sus piezas de origen importado. Por eso es que un sector perjudicado con las devaluaciones es aquel sector que percibe un ingreso fijo en pesos: asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales. En cambio, hay sectores que sí se suelen beneficiar con una devaluación abrupta de nuestra moneda. Estamos hablando más que nada de ciertos sectores industriales y exportadores. Voy a dar un ejemplo sencillo para entender por qué se produce un beneficio en estos sectores. Vamos a suponer que Juan fabrica y vende zapatos a otros países, es decir, exporta. Hasta hoy, Juan vende cada zapato a $100, lo cual equivale a 1.000 pesos. Estamos suponiendo que el dólar cotiza 10 pesos, ¿recuerdan? A partir de mañana Juan, si continúa vendiendo los zapatos al exterior a $100, va a cobrar 2.000 pesos por cada caja, ya que al liquidar los dólares de la exportación, se los cambiarán por pesos al tipo de cambio oficial, que a partir de mañana estará a 20 pesos. Así que de un día para el otro Juan pasó a ganar el doble en pesos. Podría incluso, si lo deseara, exportar el par de zapatos a un precio más bajo, más competitivo, por ejemplo $60, ya que igualmente estaría ganando porque le quedarían 1.200 pesos por caja. Con ese precio Juan sabe que cubre sus costos y le queda un margen de ganancia. Por eso, cuando hay una devaluación, decimos que nuestras empresas se vuelven más competitivas. Y no solo los exportadores, sino también las industrias nacionales, que venden en el mercado interno y compiten con productos importados. Recordemos que los productos importados, con la devaluación, quedan más caros. Con el dólar al doble, la industria nacional entonces queda muy barata y muchos consumidores elegirán lo nacional antes que lo importado. Esta situación puede provocar un aumento en las inversiones productivas y por lo tanto podría generar más empleo, más consumo. En principio dijimos que los exportadores se benefician con una suba del dólar. Por ese motivo también es que cuando ha habido fuertes devaluaciones, los gobiernos encuentran otro lugar donde recaudar impuestos, las famosas retenciones. Ya que el exportador ganará más, el Estado le retiene una parte adicional de esa ganancia como un impuesto para intentar compensar a aquellos sectores más perjudicados con la devaluación. Algo que suena totalmente lógico. El problema es que si estamos en una economía con inflación crónica como la nuestra, ese beneficio extra que obtiene el exportador por el dólar más alto, en unos meses se diluye, se licúa. Y el impuesto, o sea, la retención, pierde la razón de ser. Pensemos que esta empresa exportadora de Juan paga alquileres, servicios, salarios, compra insumos, y si estamos en un contexto de alta inflación, ese aumento de costos que va teniendo Juan le irá reduciendo el beneficio extra que obtuvo con la devaluación, hasta hacerlo desaparecer. Ese es el gran problema de economías como la nuestra, dolarizadas y con inflación. Por esto es que en Argentina sufrimos periódicamente devaluaciones. Imaginemos si pudiéramos entonces devaluar nuestra moneda, es decir, aumentar la cotización del dólar en un contexto de estabilidad de precios. Eso podría generar más competitividad en nuestra economía, ser más baratos para el mundo y de esa manera aumentar nuestras exportaciones, nuestra riqueza y nuestro ingreso.
Bueno, en cierta manera, eso es lo que ocurrió en el año 2002, luego de la gran devaluación y derogación del 1 a 1. El dólar pasó prácticamente de un día para otro a cotizar al doble, en un contexto de estabilidad. Recordemos que veníamos de años donde no teníamos inflación. Eso permitió volvernos mucho más competitivos y comenzar a exportar y reabrir cientos de fábricas que habían cerrado sus puertas en la época del dólar barato, el famoso 1 a 1 de la década del 90. Esta situación, sumado a la suba histórica de los precios de ciertos commodities, como la soja, que es algo que nuestro país produce y exporta, fue lo que impulsó el crecimiento que supimos tener durante prácticamente 10 años. Ocurre que durante ese periodo, la inflación fue destruyendo la competitividad y nuestros productos dejaron de ser baratos para el mundo. A esto le podemos sumar que los commodities que nosotros exportamos basados en alimentos también sufrieron baja en sus precios. Por eso podríamos llegar a decir que el principal problema de la economía argentina es la inflación, que se produce debido, entre otras causas, a la emisión de dinero sin respaldo. Cuando decimos sin respaldo, sería sin respaldo ¿con respecto a qué? Bueno, con respecto a la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país. Cuanto más bienes y servicios se producen en una economía, esto es el PBI, más dinero se puede fabricar, siempre y cuando guarden una adecuada proporción. Por ejemplo, si el PBI aumentara un 10%, se podría fabricar un 10% más de dinero sin que eso genere inflación. Por eso, en principio, podemos decir que emitir dinero estaría bien, sería normal. El problema es en qué cantidad lo emitimos y en qué contexto.